Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Muy bien, aquí vamos a empezar nuestro estudio, a ver qué nos tiene Dios preparado hoy para esta semana que está empezando, ¿no? De nada, me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes. Y bueno, seguimos estudiando la palabra de Dios. Como comentaba yo la semana pasada, pues ya estamos a punto de terminar Hechos. Si ven movimientos porque el diseñador gráfico anda haciendo de las suyas otra vez. Es decir, Tony. Y bueno, pues sí, estamos terminando ya Hechos, gracias a Dios, estamos aprendiendo cosas muy padres, muy bonitas, bueno, a mí me encanta que sean prácticas. Y bueno, ahorita Monse pedía que oráramos por obediencia y pues le voy a decir que Dios ya contestó su oración porque el estudio de hoy se llama la obediencia. Así que Monse, Dios ya te contestó. Nada más pon mucha atención para que te pongas manos a la obra, ¿no? Entonces vamos a orar para que empecemos nuestro estudio. Tony, si nos puede guiar, por favor. Señor, te damos muchas gracias por estar nuevamente aquí en el estudio de los lunes, Señor. Muchas gracias por este privilegio, gracias por esta situación de internet que nos permite escuchar tu palabra y aprender de ti, Señor. Tenemos varias peticiones de oración, básicamente muchas de salud, por las cuales te queremos pedir. Te queremos pedir mucho por María Garza, Señor, para que tú la restablezcas completamente de su salud. También, Señor, por Fernando Hoyos, yo te pido, es mi primo y mi sobrino, perdón, y tiene un problema de cáncer, te pido mucho por él. También nos han pedido por salud Patricia Díaz, Daniela Monroy, que va a tener una cirugía. Te pido que pues tú estés manejando todo, Señor, en esa operación y que salga muy exitosa, Señor. También por la salud de Aranza y de Bruno nos pidieron, Señor, por favor, que estén bien. Por los abuelos de Montse, que pues también tienen problemas de salud. Montse nos ha pedido también por su obediencia, te pedimos por ella. Y también por la de todos nosotros, Señor, por supuesto. También para que Brice voltee a Dios, que pueda recibirte en su corazón. También, Señor, te pedimos mucho por Rubén y Ruth y toda la familia de él y de ellos, porque, un familiar falleció y pues en los momentos te pedimos que los consueles mucho, que los uses poderosamente para que los miembros de la familia puedan venir a Cristo a través de estas circunstancias, Señor. Y también te pedimos por protección, Señor, de esta enfermedad, el COVID, que pues ha estado incrementándose en la ciudad principalmente. Te pido mucho para que tú nos protejas. Te pido mucho por Enrique, Señor, para que lo bendigas grandemente, que tú hables a través de él y que tengamos una enseñanza muy bonita esta noche, muy práctica. Y sobre todo, Señor, que la llevemos a cabo. Bendícenos en este tema de obediencia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, pues el estudio se llama, obviamente, Hechos del Espíritu Santo, diagonal, las bendiciones de la obediencia, ¿no? Las bendiciones de la obediencia. Vamos a estar en Hechos 28, del 1 al 16. Y como decía antes, pues estamos a punto de terminar ya Hechos. Y bueno, como todas las semanas, creo que es importante y es bueno hacer un pequeño recordatorio, una recapitulación de lo que hemos venido estudiando, lo que vimos la semana pasada. Y bueno, vimos algo nuevamente muy práctico, que es cuál es el comportamiento que Dios espera de todos nosotros en las tempestades, ¿no? En los euroclidones de nuestra vida. ¿Te acuerdas que la tempestad que tuvo que enfrentar Pablo con el centurión y todos los prisioneros, 276 personas que iban a bordo de esa embarcación? Parece, ¿no?, increíble que fuera tanta gente ahí. Bueno, tuvieron que pasar esta gran tormenta. ¿Te acuerdas? Euroclidón, que era una palabra compuesta, ¿no? Parte en griego, parte en latín, y que eran vientos del norte y vientos del este, que hacían una tormenta perfecta. Hablábamos de que eran recurrentes. Y precisamente como van a ser recurrentes los problemas en nuestras vidas. Habíamos estudiado hace 15 días que en el mundo tendremos aflicción, pero que debemos de confiar porque Dios venció al mundo. Y bueno, comentábamos también que es absurdo pensar, y si tú viniste a Cristo pensando que no ibas a tener problemas, pues pues no escuchaste bien cuando te habló de Cristo, porque en ningún lugar te pudieron haber compartido que no ibas a tener problemas. La vida es un problema, sino que ahora lo que vas a tener es precisamente la fortaleza para poder salir adelante en los problemas.
si seguimos, ¿no?, el plan de Dios, si obedecemos a Dios y escuchamos a Dios, ¿no? Y bueno, Dios nos habló de cuál debe de ser nuestra actitud ante esta pandemia, ante este Euroclidón que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Y una de las cosas que nos enseñó la semana pasada es que debemos de ser dignos de confianza. Que Pablo lo fue. ¿Te acuerdas cómo ellos podían ir a Pablo y Pablo siempre les contestaba, siempre con la misma actitud, siempre con el mismo ánimo? Y era una persona confiable porque Pablo les decía lo que Dios le enseñaba a Pablo. Pablo era confiable no porque les hablaba con lo que él pensaba, lo que él sentía, lo que él deseaba, sino él les hablaba conforme a la palabra de Dios. Y él temía fallarle a Dios. Entonces, lo que lo hacía confiable a Pablo es que él vivía deseoso de no fallarle a Dios. Y ojalá tú hagas lo mismo. Ojalá en esta pandemia, lejos tú de pensar que ya quieres que se acabe, porque todos queremos que se acabe, porque todos hemos pensado, hemos manifestado que estamos hartos y que ya queremos que se acabe, pero es una manera, yo creo que realmente muy, muy poco realista de pensar, ¿no? No sabemos cuándo va a acabar, no se ve para cuándo. Lo importante es que digamos, Dios, pues, tú estás permitiendo esto en mi vida y yo quiero actuar conforme a tus principios en este Euroclidón que estás permitiendo en mi vida y quiero tener victoria. Y para eso tú me pides que yo sea confiable, y para ser confiable, ahora más que nunca yo debo de vivir con temor a Dios. Temor de fallarle a Dios, derivado de de estar encerrados, de tener limitaciones, de tener que convivir más con personas con las que siempre convivimos, pero ahora de una manera, pues, con mayor tiempo, a lo mejor hasta obligada en algunos casos. Bueno, ser confiable, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que me motiva, lo que me guía, lo que me mueve es no fallarle a Dios, ¿no? Y bueno, ojalá tú estés haciendo eso como Pablo lo hacía, ¿no? Ellos podían, y acabaron confiando en él. ¿Te acuerdas que al final todo lo que decía Pablo lo hacían, ¿no? No puede dejar nadie la nave y nadie lo dejó porque Pablo confiaban en él, ¿no? Y repito, confiaban en Pablo porque él tenía temor de Dios, él no quería fallarle a Dios y él actuaba en consecuencia. Vimos también que Dios quiere que esta tempestad, este Euroclidón que estamos viviendo, lo enfrentemos con sensatez, ¿no? ¿Te acuerdas que, bueno, Pablo era un prisionero, él realmente no tenía ni voz ni voto, no era un experto en la navegación, tampoco tenía conocimiento sobre para pronosticar el clima. Sin embargo, él sabía que lo que estaban haciendo el centurión y el piloto de la nave era una locura. Todo el mundo sabía que la época que quería navegar era incorrecta, que generalmente, ¿no?, cesaba la navegación precisamente porque venía el invierno, venían las tormentas y se estaban arriesgando, ¿no? Y Pablo, al saber que estaban cometiendo una insensatez, bueno, les habla, los enfrenta y les hace ver que es insensato lo que están haciendo. Era insensato porque se estaban violando principios de Dios. Y así en el mundo, ¿no? A mí me sorprende ver cómo hay ideas en el mundo que son totalmente equivocadas. Este fin de semana también Luz y yo tuvimos la oportunidad de ir a una comida de una persona, bueno, de una maestra de piano de Luz, y bueno, nos invitó personas, la verdad, bastante más jóvenes que nosotros, tenían bebitos, aunque mi hija es mi bebita, pues ya no es tan chiquita, y bueno, fue muy padre porque estuvimos platicando, quisimos tratar de testificar de alguna manera, compartir un poco, no los conocíamos, era la primera vez que los veíamos, pero bueno, tratar de compartir un poco, ¿no? Y me impactó mucho cómo una de ellas hablaba de la educación de los hijos y hablaban de cómo, bueno, la teoría del mundo es deja a tu hijo hacer lo que quiera, ¿no? La teoría Montessori, ¿no? Tú hazles que un día estos me van a matar los de Montessori porque siempre les ando tirando con todo, pero es verdad, ¿no? En el mundo dicen, no, pues están chiquitos, ahorita relájate y que hagan lo que quieran, ¿no? Bueno, eso es insensatez, ¿no? Es totalmente insensato. El niño necesita límites, al niño le da seguridad tener límites, la vida tiene límites. Y fue muy padre porque empezamos a platicar de eso, de los límites, y a pesar de que ellos obviamente no son cristianos, les empezamos a explicar, y eso es irreal, en la vida todo tiene límites, ¿no? Tú no te puedes pasar un alto, tú no puedes llegar a trabajar a la hora que quieras. Hay miles de límites y es importante que tu hijo desde ahorita los tenga, ¿no? Y una dijo de una manera muy bonita, pero es que hay tantas teorías y tanta gente te dice lo contrario. Claro, porque son insensatos. Y allí nosotros hablamos con autoridad y dijimos, no, perdóname, eso es incorrecto, ¿no? Los niños necesitan límites.
Y bueno, es eso, ¿no? Tú te das cuenta que lo que el mundo te dice es una insensatez. Y tú, aunque yo no soy un experto en educación de los hijos, yo no soy, no tengo ninguna preparación profesional sobre educación. Digo, tengo 2 hijos y la verdad sí creo haberme tratado de preparar bastante para no hacerlo tan mal. Y bueno, pero eso no me hace una autoridad. Sin embargo, mi autoridad viene de que yo le creo a Dios y que los principios de Dios los conozco. Y cuando oigo una insensatez, digo, también con amor, no, tampoco los agarro a bibliazos, pero sí les digo, oye, perdóname, eso está mal. Y con firmeza. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos. Ahora en la pandemia, principalmente, cuando estamos, de repente empezamos a tomar decisiones insensatas porque estamos hartos, cansados, estamos confinados. Bueno, Dios espera que tú en este Euroclidón digas, no, eso es insensato, la Biblia dice esto, ¿no? Y que lo actúes también. Vimos también la semana pasada que debemos hablar con la autoridad de Dios, ¿no? Y a pesar de que nuevamente para el mundo parezca locura, ridículo lo que estás diciendo, te acuérdate que cuando hablamos de este tema, platicamos de que Pablo en medio de la tempestad, después de que llevaban 14 días de no ver el sol y no ver las estrellas, donde cuando ya habían perdido la esperanza de salvarse, Pablo les dice que se van a salvar, ¿no? Que tuvieran ánimo porque Dios le había dicho que se iban a salvar. Y pues la verdad que lo que estaba diciendo parecía, en ese momento y en esa situación, era una insensatez absoluta para el mundo, era ilógico, era algo imposible de entender. Posible, la Biblia nos dice que ya habían perdido la esperanza de salvarse. Y Pablo de la nada dice, no, tranquilos, no pasa nada. Todo se ha acabado diciendo este cuate, ¿no? ¿De cuál fumó aquí? ¿Qué anda? ¿Qué pasó? ¿No? Bueno, Pablo hablaba con la autoridad de la palabra de Dios. Y Dios quiere que tú hagas lo mismo, que tú digas, oye, Dios dice esto y esto es lo que debemos de hacer, ¿no? Mi autoridad no viene de lo que yo creo nuevamente, de lo que yo pienso, de lo que yo deseo, de lo que yo me imagino, ni siquiera de mi experiencia. Viene de los principios de Dios y debo de hablar con la autoridad. Cuando yo cito la Biblia y cuando hablo de los principios de Dios, de los principios de vida de Dios, los debo de hablar con autoridad, sin tener miedo de lo que el mundo dice. Inclusive para el mundo va a ser una locura. Lo que nosotros estábamos hablando a estas parejas, pues parecía locura, ¿no? No sé si lo llegaron a entender. Tratamos de una manera muy, pues sí, mundana hasta cierto punto, aterrizarlo a su nivel, de explicarles por qué era importante, ¿no? Seguramente para algunos han de haber dicho, no, estos viejitos ya se les fue, ¿no? Ya no tienen ni idea de lo que están hablando, sus hijos ya están en otro rollo, ¿no? Yo sé que te parecía increíble que hayan dicho que yo era un viejito, pero seguramente lo pensaron. Pero bueno, el punto es tener autoridad, ¿no? Decir, oye, esto es lo que dice Dios, ¿no? Yo te estoy diciendo lo que dice Dios y le digo con autoridad, sobre todo en estos momentos, ¿no? Y veíamos también que en estos momentos de tempestad, lo que Dios quiere que hagamos, que fue también lo estudiamos la semana pasada, es que vivamos para fortalecer a los demás, ¿no? Pensando en los demás, cómo te ayudo, cómo te apoyo, cómo te motivo, cómo hago algo por ti, ¿no? Lejos de pensar en que yo soy el ombligo del universo, Pablo vivía para los demás, ¿no? En vez de buscar su confort, en vez de haberse metido para no mojarse, ¿no? Bajo cubierta, él está ahí al pie del cañón, apoyando, orando, hablándoles de Dios, buscando lo mejor para ellos, dándoles ánimo, motivándolos a comer. Vemos una actitud preciosa de un hombre de Dios, y es lo que ahora Dios quiere que tú también tengas, ¿no? Que ante todo digas, Dios, yo quiero precisamente fortalecer a los demás. Yo comentaba, y lo creo y lo he vivido en 34 años de cristianismo, que el mejor antídoto para los problemas, para las tempestades, para las pruebas, es que te des a los demás, ¿no? Que te des a los demás. Yo recuerdo, estábamos también hace unas semanas compartiendo una pareja, ¿no? De las dificultades económicas y cómo, bueno, Dios las permite y cómo Dios te da victoria. Yo recuerdo cuando yo me tuve que independizar hace 24 años. Bueno, yo tenía que ir a Cuernavaca y yo les he compartido que pues yo no tenía dinero para la caseta. Entonces me iba por la vieja, ¿no? Y porque pues no me alcanzaba. Y bueno, Dios poco a poco me fue prosperando y bueno, pues ya pagaba la mitad, ya me podía ir, me iba por la autopista y me regresaba por la vieja. Y fue muy padre ir viendo cómo precisamente pues Dios nos fue sacando adelante, pero lo más bonito de todo es que a pesar de que nosotros no teníamos y estábamos realmente pasándola bastante difícil, Luz tenía un embarazo de alto riesgo, etcétera, yo no dejé de servir a Dios. Yo iba todos los fines de semana a Cuernavaca, creo que les he compartido, yo le dejaba a Luz una charola el sábado en la tarde, y una para la cena y otra para el domingo en la mañana, porque no podíamos tener muchacha. Entonces yo me iba a predicar, me llevaba a Quique, que tenía 3 años,
y entonces nos íbamos a Cuernavaca, él y yo estábamos en Cuernavaca, yo me iba a predicar, él se quedaba con la señora que cuidaba la casa de Cuernavaca de mis papás, y en la mañana nos íbamos, Kiki y yo desayunábamos, yo daba un discipulado, y después nos regresábamos a comer con su mamá, ¿no? Y bueno, nunca lo dejamos de hacer, no teníamos mucho dinero, no nos sobraba, pero sabíamos que Dios quería que nos diéramos a los demás. Y no creas que era un grupo de 300 personas, no, eran 2 personas, era una pareja. Y derramamos nuestra vida por esa pareja. Más de 5 años, todos los fines de semana entregados a esa pareja hasta que Dios sacó adelante ese grupo, ¿no? Y ese es el punto. Y sabes que yo no en ese momento no me acordaba si tenía o no tenía. Yo no recuerdo jamás haber llorado porque no nos alcanzaba el dinero ni estar frustrado. No tenía tiempo. Estábamos sirviendo a Dios, estábamos trabajando y eso era padrísimo. Y ante esa tempestad, pues fue lo que nos sacó adelante, el fortalecer a los demás, ¿no? Y la otra cosa que estudiamos la semana pasada fue comprometernos con nuestros principios. No comprometer nuestros principios, perdón, estoy diciendo mal, no comprometer nuestros principios. Qué fácil es que cuando viene la pandemia empecemos a ser un poco más flexibles, un poquito más laxos, ¿no? De que, ay, bueno, pues mira, no está tan mal, mira, la verdad es que, pues sí, esta serie de Netflix pues, no tiene nada de cristiana y pues está terrible en todos los aspectos, pero bueno, estamos en pandemia, no hay nada que hacer, yo creo que Dios nos disculpa, ¿no? O luego decimos, bueno, mira, como no voy a salir, ¿para qué leo? No voy a ir a ningún lado, o sea, seguro necesito leer. Y nos empezamos a relajar, ¿no? Y no está bien, ¿no? Realmente Dios no quiere que nos relajemos. Vemos que Pablo recibió instrucciones muy claras de Dios de cómo se iba a salvar. Él tenía que asegurarse de que todos que quedaran en la nave para que todos se salvaran, nadie lo podía abandonar. Y él es muy firme cuando empieza a ver que los soldados se quieren escapar, y bajan el esquife y empiezan a hacer cosas. Creo que son los tripulantes, no los soldados los que lo quieren hacer. Pablo dice, no, si alguien se va, no nos vamos a salvar, y es muy firme, ¿no? Esto es lo que dice Dios, es lo que hay que hacer, aunque parecería ilógico, nuevamente, absurdo, hay que hacer lo que nos dice Dios, ¿no? Y finalmente, lo que estudiamos la semana pasada también, el ejemplo que nos dio Pablo, era que, bueno, todo esto que Pablo estaba haciendo se sellaba, se ratificaba con el ejemplo, ¿no? Nada de lo que dijo Pablo, él no lo vivió, ¿no? Él hacía todo eso, ¿no? Y eso es precisamente lo que Dios quiere que tú y yo hagamos en esta pandemia, que seamos ejemplo a los demás, que no sea nada más jarabe de pico, ¿no? Eso no está en la Biblia, no lo busques, por favor, pero que lo vivamos, ¿no? Que no hablemos, bueno, hay algo que sí lo dice muy bien la Biblia, ¿no? Que amemos de hecho y en verdad, ¿no? Es eso, amar de hecho y en verdad. Eso sería el equivalente a jarabe de pico, ¿no? Cuando realmente no haces nada, no más hablas, sino que realmente sea de hecho y en verdad. Y ojalá, bueno, lo hagamos, ¿no? Que faltan todavía, yo creo que varios meses. Tenemos muchas oportunidades para poner esto en práctica y ojalá tú lo hagas. Dios, yo quiero vivir y poner en práctica estos ejemplos, ¿no? Quiero vivirlos para que así las personas se impacten, ¿no? Y bueno, ahora vamos a ver otra enseñanza muy, muy importante que nos quiere dar Dios. Y ahora Dios nos quiere decir, bueno, yo te motivo, dice Dios, a que tú temes esta actitud, pero quiero que seas obediente, ¿no? Ahorita, como decía yo, este estudio se va a llamar de la obediencia. Y la verdad, qué importante es que entendamos que no realmente sirve de muy poco el que tú estés aquí y que nos escuches semana tras semana, si tú no estás dispuesto a poner esto en práctica en tu vida, si no eres tú, si no estás convencido, y ojalá lo estés, de que es muy importante que esto lo pongamos en práctica, porque si lo ponemos en práctica, como lo vivió Pablo, y como lo he dicho en miles de estudios, no solamente yo lo he dicho, Tony lo he dicho, Eduardo, pues Pablo era un cuate como tú y como yo, ¿no? O sea, no tenía nada sobrenatural, no era un cuate hiperinteligente. No, la verdad, lo único que hizo Pablo, y que lo podemos hacer tú y yo, es que él decidió obedecer a Dios. Y eso trajo grandes bendiciones a su vida. Y hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar como todo esto que hablamos la semana pasada, todas estas acciones que Pablo llevó a cabo por obediencia a Dios, cómo le trajeron al final grandes bendiciones a su vida. Y lo queremos estudiar para que también tú te motives a entender que para que tú recibas bendiciones en tu vida, tú tienes que ser obediente a Dios. ¿Recuerdas? Cuando tú viniste a Cristo, te hablaron de 2 cosas, de que tú ibas a recibir 2 regalos de Dios. El primero es la salvación.
La salvación es gratis. Dios te la regala. Tú no tienes que hacer nada más que reconocer que eres un pecador, que no puedes dejar de pecar, que tú mereces el infierno y que necesitas un Salvador, y aceptas a Cristo en tu corazón. Te humillas reconociendo que tú no te puedes salvar. Y es gratis, no tienes que hacer absolutamente nada. Pero también te hablaron de la segunda promesa maravillosa, el regalo que Dios te quiere dar, que es la vida abundante aquí en la tierra. Ese sí tiene un costo. El costo es que tú decidas obedecer a Dios. Tú no vas a recibir, y yo tampoco, no solamente aplica a ti, nos aplica a todos, nadie va a recibir bendiciones si no obedecemos a Dios. A mí me sorprende cómo hay personas que me dicen, oye, pero ¿por qué no me va bien? ¿Por qué Dios no me bendice? Pues porque estás haciendo lo que quieres, compadre. Pues ¿cómo? ¿Por qué no Dios no te bendice? Ya te fijaste que has ignorado cuántas instrucciones Dios te ha dado. Y lo dicen, ¿y por qué me va mal? A ver, ¿cómo? O sea, nada más échale un poquito de coco y fíjate todo lo que has hecho para desobedecer a Dios. Y luego nos preguntamos, ¿por qué no vivo en el gozo de Dios? ¿Por qué no he experimentado la vida abundante de Dios? Pues simple y sencillamente porque no le has hecho caso, porque no lo has obedecido. Si nosotros lo obedecemos, y yo estoy seguro que muchos de nosotros hemos experimentado las bendiciones de creerle a Dios en algo en nuestra vida. No, obviamente no le obedecemos en todo, ojalá lo hiciéramos, sería padrísimo. Pues somos humanos y la regamos, ¿no? Pero es precioso ver cómo en lo que le hemos creído, cómo hemos visto las bendiciones de Dios, ¿no? Con el transcurso del tiempo. Y hoy vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar de cómo Dios te va a bendecir si tú le obedeces tal como lo hizo con Pablo. Pablo lo obedeció y Pablo fue grandemente bendecido por Dios. Y vamos a ponerlo para que tú lo repases, ¿no? Dios desea recordarnos que Él bendice a aquellos que le obedecen. Romanos 2:13, Lucas 11:28, Romanos 2:13, Lucas 11:28 y Santiago 1:25, ¿no? Entonces vamos a ver qué dice Romanos 2:13, Lucas 11:28 y Santiago 1:25. Entonces vamos a ver Romanos 2:13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces Dios quiere que seamos hacedores de la ley, ¿no? Yo he comentado muchas veces, cuando alguien viene y me dice, oye, qué bonito estudio, ¿no? Yo he comentado, en mi mente lo primero que pasa es, no entendiste nada, ¿no? Porque no se trata de que sea bonito, se trata de que tú digas, oye, gracias, realmente Dios, no tú, yo no tengo nada que ver, porque también así como luego me echan porras, me tiran todas, entonces esto es Dios que te está hablando a ti, ¿no? Te está queriendo enfrentar a algo y qué padre que tú al terminar me digas, oye, híjole, gracias. La semana pasada le doy gracias a Dios una persona que queremos mucho en el estudio, me mandó un WhatsApp, no es cierto, un correo y me dijo, gracias por el estudio porque me estaba relajando con Dios. Y este estudio me mostró que yo no me puedo relajar. Y es cuando dices, Dios, gracias, qué maravilla, porque entonces de eso, o sea, sí funcionó el estudio, hubo una reacción preciosa en donde dices, sí, cierto, tú lo tocaste a su corazón para que entendiera que no podía relajarse en su comunión con Dios, ¿no? En el sentido de no seguir y no aplicar los principios. Vamos a ver qué dice Lucas 11:28. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Fíjate, los que la oyen y la guardan. No nada más la oyen, ¿no? Si tú crees que por aguantarme una hora, ya la semana ya la vas a tener bien, te temo decirte que no es suficiente, tienes que aplicarla. Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Este será bienaventurado en lo que hace, ¿no? Fíjate, no necesita interpretación de los versículos, ¿no? Quien oye y lo hace. Entonces, bueno, Dios quiere motivarnos a ti y a mí a que seamos hacedores de la palabra, que digamos, Dios, gracias por el ejemplo de Pablo, gracias por enseñarnos cómo él enfrentó la tempestad. Ahora estamos enfrentando una tempestad y yo quiero no decir, hijo, qué maravilloso es Pablo, qué gran hombre.
No, a ver, ¿cómo puedo yo aplicar a mi vida lo que yo estoy aprendiendo de Pablo? ¿Cómo puedo hacer cada una de estas cosas? Porque sé que si lo hago, Dios me va a bendecir, me va a sacar adelante, tal como lo hizo Pablo o como lo hizo con Pablo, ¿no? Vamos a ver ahorita precisamente cómo Dios bendijo a Pablo por su obediencia. Y ponlo, por favor, veamos cómo Dios bendijo la obediencia de Pablo. Veamos cómo Dios bendijo la obediencia de Pablo. Y repito, así será como Él va a bendecir tu obediencia, ¿no? Veamos cómo Dios bendijo la obediencia de Pablo. Vamos a poner un número 1 para ver vamos a ver varias bendiciones que Dios trajo a la vida de Pablo en esta tormenta, producto de su obediencia. La primera fue, salvó a Pablo y a sus compañeros de la tempestad. La primera, salvó a Pablo y a sus compañeros de la tempestad. Esto lo vemos en Hechos 27, versículos 24 y 44. Hechos 27, 24 y 44 y Hechos 28, 1. 27, 24 y 44 y 28. A ver, Tony, por favor. Diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Todos se salvaron, todos. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Estando ya a salvo, ¿no? Entonces, bueno, como ya lo repasamos, Dios le dio instrucciones a Pablo precisas, ¿no? Claras, concretas, que Pablo obedeció, ¿no? Y, bueno, las bendiciones no se dejaron esperar. Dios los sacó adelante. Y fíjate qué precioso. Muchos de los 276 pasajeros y tripulantes que habían en esa nave no eran cristianos. Sin embargo, se vieron beneficiados por las bendiciones que Dios arrojó hacia Pablo como consecuencia de la obediencia de Pablo. Y esto también es muy bonito. A lo mejor tú en tu casa, en donde estés, ¿no? Hay muchas personas que lamentablemente no han conocido a Cristo. Sin embargo, derivado de tu obediencia a Dios, ellos se van a ver bendecidos o van a experimentar las bendiciones que Dios derrama hacia ti y se van a ver beneficiados por tu obediencia a Dios. Y eso es algo precioso, ¿no? Y bueno, Dios nos muestra eso. Dios como consecuencia de que Pablo siguió las instrucciones de Dios al pie de la letra, bueno, tuvo victoria sobre la tempestad y además, ¿no? Derramó bendiciones a todos aquellos que estaban con Pablo. Y es lo mismo, repito, que Dios quiere que hagamos nosotros, ¿no? Que sigamos las instrucciones de Dios que están en la Biblia. Ayer yo tuve mi célula precisamente con los jóvenes, nosotros los jóvenes tuvimos nuestro estudio, nuestra célula, y eso es muy bonito, es una célula, como les he comentado, es muy pequeña, somos Óscar Alvarado y yo con otro joven amigo de Óscar que se llama Emma, que gracias a Dios está muy, muy constante, estamos creciendo, y hablábamos de esto, ¿no? Yo le decía, oye, a ver, lo importante es que tú empieces a obedecer a Dios, que tú consultes a Dios, que tú apliques los principios de Dios para tu vida. Y bueno, y tú estás arrancando ahorita. Probablemente no conoces, evidentemente no vas a conocer todo lo que Dios quiere para ti en la Biblia, pero consulta, pide consejo. En la multitud de consejeros está la sabiduría, ¿no? Y pregunta para que Dios, a través de alguien que tenga un poquito más tiempo que tú, te pueda ayudar a citarte los versículos donde tú sepas qué hacer, ¿no? Y bueno, la verdad es que Dios bendice cuando hacemos eso, ¿no? Probablemente no tengamos todas las respuestas. Y fíjate que inclusive, aunque las tengamos, es muy importante pedir consejo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá, no? Pues empezamos nosotros a adorar la píldora para querer hacer lo que nosotros queremos. Y qué importante es que vayamos a compartirle a alguien que tiene más tiempo, lo mismo que nosotros, pero que sabemos que nos va a decir no lo que queremos oír, sino lo que nos quiere decir Dios. Y le digamos, oye, mira, es lo que quiero hacer, ¿no? ¿Qué dice Dios? Y eso es muy padre. Eso realmente esa es parte de la obediencia a Dios. Y bueno, como decía, cuando tú le crees a Dios y haces lo que Dios te pide, bueno, vienen bendiciones a tu vida y esas bendiciones se derraman a los demás. Y como consecuencia de esas bendiciones que Dios trajo a la vida de Pablo, bueno,
276 personas, la gran mayoría yo creo que no eran cristianos, también fueron salvados. Y si tú le crees a Dios y si tú eres obediente a Él, pues va a ser muy bonito, porque Dios no solamente va a bendecir a estas personas que están contigo a salir de la tempestad que es esta pandemia, sino más importante aún, como hemos dicho en cada uno de los estudios, a tener victoria sobre la tempestad más grande que vamos a enfrentar, que se llama la muerte. Y eso es lo que realmente debemos de tener victoria. Y Dios quiere darles victoria. Y lo va a hacer a través de precisamente el que tú, bueno, al derramar Dios bendiciones hacia tu vida, y ver es que estas personas que te conocen, ver cómo Dios te bendice, y inclusive ellos verse beneficiado de ellos, eso puede provocar que ellos volteen a Cristo y acepten a Cristo en su corazón. Entonces, ese es el plan. Dios quiere que nosotros, ¿verdad?, lo obedezcamos para ser bendecidos por Dios, y como consecuencia de eso, muchas personas también se vean beneficiadas de esas bendiciones, y la bendición más importante que pueden recibir es reconocer su necesidad de un Salvador, ¿no? Y bueno, eso es lo que estaba haciendo Pablo, ¿verdad? E inclusive vamos a ver que, bueno, Dios lo prosperó grandemente, y muchas de esas personas también se convirtieron, ¿no? Si quieres poner un versículo más, vamos a leer 2 Pedro 3:9, para que veamos cómo esa es la voluntad de Dios, que a través de nuestra obediencia y de Él derramar sus bendiciones, otros vengan a Cristo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, ¿no? Entonces, bueno, si tú quieres recibir las bendiciones de Dios, ¿no?, lo que tienes que hacer es obedecerlo para que Él te dé victoria sobre las tempestades y pruebas que vas a tener en tu vida, como es la pandemia. Número 2, la segunda bendición que Dios trae a nuestra vida si le obedecemos, como lo hizo con Pablo. La segunda bendición que le dio a Pablo: proveyó para sus necesidades. Proveyó para sus necesidades. Hechos 28, versículos 2, 7, 10, 11 y 14. Hechos 28, versículos 2, 7, 10, 11 y 14. Y Mateo 6, 28 al 30. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Y en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Pasando 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y a Pólux. Y Mateo 6, ¿no? O 14. Sí. Donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma. Así que vamos viendo cómo Dios fue proveyendo, ¿no? Fue en medio de la tempestad, en medio de esta tragedia, después de un naufragio, de haberla pasado muy mal, de perder todo, ¿no? Yo estoy seguro que perdieron absolutamente todo en ese naufragio, ¿no? No les quedó nada. Y vamos viendo cómo Dios, derivado de la obediencia de Pablo, nunca los dejó. Vamos a ver qué dice Mateo 6, 28 al 30. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe, ¿no? Entonces vemos algo precioso. Cuando tú eres obediente a Dios, como lo fue Pablo, Dios provee. Estaba una tempestad, una situación complicadísima. Llegaron a una isla que no sabían ni dónde era, no se habían dado cuenta que estaban en Malta, hasta que, bueno, ya finalmente estaban ahí. Y bueno, Dios, vemos cómo, derivado de la obediencia de Pablo, mueve el corazón de los lugareños para que primero les hagan una fogata. Después el mismo Publio, que es el gobernador de la isla, les provea por 3 días. Inclusive, bueno, dice que estuvieron ahí 3 meses. Durante 3 meses estuvieron de gorrones, ¿no? Y se echaron de gorra 3 meses. Y Dios movió el corazón nuevamente de estos lugareños. Y no solamente eso,
Cuando se tenían que ir, les dieron provisiones para que pudieran ir. Ahora tú puedes decir, bueno, era lógico. No, no, fíjate que no era lógico. Te voy a explicar por qué. Recuerda que en esa nave iban prisioneros. Imagínate que de repente llega a tu colonia 276 prisioneros, ¿sí? De la nada. ¿A poco te va a decir, sí, vengas a comer, los invito a que eches un taco, ¿no? Pues claro que no, ¿verdad? Tú lo primero que vas a decir, oye, espérame, tus cuates me van a robar, pues son prisioneros, vienen los centuriones, evidentemente, y los soldados pues ya no tienen la misma fortaleza porque pues se acaban de naufragar, perdieron autoridad. ¿Qué tal si estos cuates vienen y empiezan a robar toda la aldea? Imagínate todo lo que pudo o debió de haber pasado por la mente de estos señores, ¿no? De los habitantes de Malta, que de repente venían a llegar, no a uno, no a dos, no a tres, 276 personas extrañas, que además, repito, vienen o van, ¿no? Con prisioneros para llevarlos a un juicio a Roma, ¿no? No parece como que lógico que lo primero que hicieran fue darles todo eso. ¿Por qué lo hicieron? Porque Dios los bendijo. ¿Y por qué Dios los bendijo? Porque Pablo había sido obediente al pie de la letra de todas las instrucciones de Dios. Y Dios movió el corazón de los lugareños, movió el corazón del gobernador a que le provieran todo lo que ellos necesitaban para salir adelante de esta situación. ¿Cómo lo va a hacer? Dios lo hace de una manera increíble. Si nosotros le creemos a Dios, no tomamos atajos, no empezamos a ser flexibles con los principios de Dios, a ser laxos con las instrucciones de Dios, sino la llevamos al pie de la letra, tú vas a ver cómo al final de la prueba tú vas a decir, Dios, gracias, porque increíblemente, pues la verdad es que nunca me faltó nada. A lo mejor no te sobró, ¿no? Como tú hubieras querido, pero la verdad es increíble ver cómo Dios hace que nunca te falte. Y bueno, no, yo recuerdo hace algunos años de una pareja de Cuernavaca donde lamentablemente el esposo falleció. Y bueno, platicando con ella, ella con razón decía, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo la voy a hacer ahora? ¿No? Gracias a Dios ella trabajaba, tenía 2 hijos, uno en la prepa, el otro en la universidad. ¿Cómo lo voy a hacer para pagar la prepa? ¿Cómo lo voy a hacer para pagar la universidad? ¿Cómo lo voy a hacer para pagar el coche que debo? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿No? Pero esta persona, gracias a Dios, esta mujer, ¿no? Gracias a Dios, le creyó a Dios. Y fue diligente, ¿no? Se agarró de Dios. Y fue increíble, ¿no? Porque, bueno, su hija ya acabó la universidad, su hijo ya acabó la universidad, el coche ya lo pagó, ¿sí? Y yo estoy seguro que ella, bueno, lo hemos platicado y te puedo decir, pues la verdad es que nunca me faltó nada. No me sobró, pero nunca me faltó. Porque Dios siempre proveyó, ¿no? Y es verdad, es increíble cómo Dios, cuando tú le crees y cuando tú te aplicas, Él mueve las cosas, ¿no? Él mueve las cosas para hacia adelante y para darte lo que necesitas. Y bueno, Dios quiere que por lo mismo, ¿sí? Para que tú recibas las bendiciones de Dios, tú empieces a vivir los principios de Dios, empieces a aplicarlos. Es más, probablemente muchas de las razones por las cuales tú estás padeciendo escasez, problemas, ¿no? Económicos, familiares, te lo puedo casi asegurar, es porque no estás siguiendo los principios de Dios, ¿no? Porque no estás siendo obediente a Dios, estás haciendo las cosas conforme a lo que te dice el mundo. Es que así todo el mundo lo hace, pues sí, pero eso no quiere decir que es lo que quiere Dios, ¿no? Bueno, Pablo le creyó a Dios y como consecuencia fue bendecido por Dios. Vamos a poner ahí también, Dios premia la obediencia y provee en las tempestades. Y provee en las tempestades cuando ponemos y provee las tempestades cuando ponemos nuestra confianza en Él, ¿no? Dios premia la obediencia y provee en las tempestades cuando ponemos nuestra confianza en Él. Deuteronomio 28:1. Deuteronomio 28:1. Acontecerá si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, ¿no? En ningún lugar de la Biblia dice que te vas a ser millonario. Lo que sí dice es que te va a dar lo que necesitas y vas a tener contentamiento, ¿no? Y vas a ser realmente
la persona más rica del mundo porque tienes una comunión con Dios y porque recibes la bendición de Dios y porque disfrutas todo lo que Dios te da, ¿no? Pablo no tenía nada, y sin embargo lo tenía todo, porque Dios estaba con él y lo iba sacando adelante. ¿Por qué? Porque Pablo le creyó a Dios y obedeció a Dios. Número 3. La tercera bendición que le da Dios a Pablo, derivada de su obediencia en las tempestades. Le dio ánimo. Le dio ánimo. Hechos 27, versículos 23 y 24 y 28, 15. Hechos 27, 23 y 24 y 28, 15. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. No temas, Pablo, ¿no? No temas. 28, 15, perdón. Sí, 28, 15, ¿no? Sí. De donde, oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. ¿No? Bueno, debemos de recordar que Pablo lo ha hecho muchas veces, pues era, ¿no?, de carne y hueso como tú y como yo, ¿no? También se despertaba despeinado y con hambre y igualito, ¿no? Y con mal aliento y toda la cosa. Y bueno, él también, te puedes imaginar, llevaba, acuérdate, 2 años encarcelado en Cesarea sin que nadie tomara una decisión. Finalmente se toma una decisión que se vaya a Roma apelando sin que su caso sea resuelto, pero bueno, por lo menos ya sabe que ahí se va a dar una definición, ¿no? Y luego experimenta una terrible tempestad en donde por 14 días no ve la suya, ¿no? Luego llega a Malta y ahí se tiene que quedar 3 meses porque está el invierno, ¿no? Y bueno, yo creo que todo esto, como cualquier ser humano, pues sí ¿no? Como lo he dicho también muchas veces, pues Pablo tenía su corazoncito, ya había dicho, oye, pues ya, ¿no? Ya ahí muere, ¿no? Ya un ratito así tranquilito, ¿no? Y necesitaba aliento. ¿Por qué digo que necesitaba aliento? Porque fíjate lo que dice el versículo 28, el versículo 15 del capítulo 28. Dice aquí, dice el 28, 15, si aquí estoy, dice, de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios. Dios, gracias, porque yo necesitaba esto, ¿no? Y cobró aliento. O sea, aquí lo que nos dice Dios es que Dios, conociendo, pues que Pablo pues, estaba medio agüitadón, ¿no? Como que dice, oye, ya está medio canijo esto, que él necesitaba que alguien lo alentara. Dios movió el corazón de los hermanos de Roma para que fueran a encontrarlo en su camino a Roma. El foro de Apio estaba aproximadamente a 70 kilómetros de Roma. O sea, caminaron 70 kilómetros para verlo antes de que llegara. Y los que lo vieron en las 3 tabernas, eran un poquito más flojonazos, porque eso nada más caminaron 16 kilómetros, ¿no? Pero fíjate, o sea, cómo Dios movió el corazón de personas. No conocían a Pablo los romanos, sin embargo, Dios movió su corazón para que fueran 70 kilómetros, porque Pablo necesitaba que lo alentara, que dijera, oye, Dios, ¿valdrá la pena todo este rollo? ¿Y qué tal si llego a Roma y nadie me pela? Y no. Y Dios sabía que Pablo necesitaba ese aliento, necesitaba ese apoyo, y movió el corazón de las personas para que fueran a recibir a Pablo, ¿no? Y inclusive acompañar a Pablo en su camino a Roma, ¿no? Primero 70 kilómetros y otros 16 kilómetros, ¿no? Y pues, qué padre, que además en ese entonces, ¿te acuerdas que tampoco era caminar, no iban en un caminito muy bonito? O sea, ¿no? Era algo muy complicado, pero Dios sabía lo que necesitaba Pablo, como lo también sabe de ti. De repente todos necesitamos un aliento, una palmadita, ¿no? De, oye, ahí vas, échale ganas, bien, ahí la llevas, ¿no? Y bueno, no hay cosa más bonita cuando esa palmadita te la da Dios. Cuando Dios mueve cosas para que venga ese aliento donde dices, híjole Dios, pues yo ya no veo lo duro sino lo tupido, pero pues yo te creo, yo sé que tú funcionas, yo sé que tú eres maravilloso y te creo, y no, yo no vivo por resultados, porque los cristianos no podemos vivir por resultados, vivimos por principios,
sigo tus principios. Y Dios dice, yo sé que tú no vives por resultados, pero sé que lo necesitas, porque eres como cualquier ser humano y te voy a alentar, ¿no? Y de repente ves que la persona que le has hablado de Cristo durante tantos años o que le has dado discipulado, de repente, híjole, ya agarró algo y empezó a aplicar algo en sus vidas y viste un cambio maravilloso. Ves cómo Dios nos salva un matrimonio o cómo, diferentes cosas, ¿no? Que Dios te da un aliento, ¿no? Para seguir adelante. Y lo estaba haciendo con Pablo. Y lo hizo precisamente porque Pablo fue obediente a Dios, como lo quiere también hacer contigo, ¿no? Vamos a poner ahí para que lo recuerdes. Dios sabe lo que necesitamos y mueve el corazón de las personas para proveernos de eso. Para proveernos de eso. Mateo 6:8. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vuestro Padre sabe de que tenéis necesidad antes de que vosotros lo pidáis, ¿no? Y si tú estás siendo obediente a Dios, si tú estás siguiendo como Pablo los principios de Dios, si tú estás en las tempestades, no cuando todo está padre, no, sino realmente cuando la cosa está ruda, tú te agarras de Dios y le crees a Dios y dices, Dios, yo te temo y por lo tanto no quiero fallarte y voy a seguir tus principios y la tempestad está con todo, el barco está a punto de hundirse y yo no veo cambios, ¿no? Sin embargo, yo te creo y de repente Dios dice, necesitas aliento. Te manda un aliento para sacarte adelante, ¿no? Como lo hizo con Pablo, para que él continuara con su viaje a Roma, en donde iba a ser usado por Dios, porque Dios tenía un plan, ¿te acuerdas? Lo quería llevar a testificar a los romanos y bueno, lo hizo, ¿no? Y bueno, tú puedes tener la misma confianza. Cuarta bendición que Dios le da a Pablo y que te va a dar a ti si tú obedeces a Dios. Lo cuidó, ¿no? Lo cuidó, vamos a poner nada más, lo cuidó. Hechos 28, 3 al 6. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que eran Dios. Bueno, entonces aquí vemos un ejemplo de cómo Dios cuidó a Pablo, quien había sido obediente en todo, y bueno, él nuevamente, fíjate que esto le pasa por ser obediente. Él llega del naufragio, ve el fuego y luego, nuevamente, pensando en los demás, va y se pone a recoger leña para mantener el fuego. Y bueno, en una de esas bonches de ramas que él toma, resulta que había una culebra, la cual al poner la leña, ¿no? Las ramas en el fuego, pues la víbora de una manera natural, bueno, pues muerde a Pablo, porque se siente el peligro, ¿no? Y muerde a Pablo. ¿Y cómo Dios lo protege, no? Dios ante esta situación, cuando ellos esperaban que él, bueno, se hinchara y se envenenara y se muriera, bueno, Dios proveyó todo para protegerlo y para cuidarlo y para sacar adelante a Pablo, porque, bueno, porque Dios que bendijo a Pablo por su obediencia, aún en esos momentos de cuidado. Y lo mismo va a ser contigo, ¿no? A veces necesitamos del cuidado de Dios. Yo recuerdo ahorita que te platicaba de estos viajes a Cuernavaca, me acuerdo que en una ocasión iba yo a Cuernavaca a dar el estudio, había llovido mucho, y aunque no lo creas, yo iba muy despacio. Yo sé que nadie lo va a creer, pero palabra que sí iba muy despacio, que estaba había muchísimo tráfico. Y de repente, precisamente antes de llegar a la pera, todo el mundo se empieza a frenar, se frena el enfrente, se empieza a trompear, me freno yo y también me empiezo a trompear. Y yo estaba orando, Señor Dios, por favor, para el coche, y lo paró literalmente a centímetros del otro carro, a centímetros, ¿no? Y bueno, Dios me cuidó porque además pues, no hubiera podido tener dinero ni siquiera para pagar el golpe.
Entonces Dios en su infinita misericordia me cuidó, ¿no? Ahí, digo, ya nos enderezamos todos, yo llegué a mi estudio temblando, pero llegué y di mi estudio, pero fue muy bonito ver cómo Dios me cuidó, ¿no? Cómo Dios me sacó adelante. Inclusive me acuerdo que también, pues como no tenía dinero, Dios también me cuidó porque, pues, como me acaba de independizar, estaba empezando, estaba la cosa muy dura, bueno, pues empecé a perder el peso y todos los trajes me quedaban. Dije, hasta en eso pensaste, Dios, porque como no tenía para comprarme unos, pues hasta eso me diste, ¿no? Y así una cosa tras cosa que veía como Dios en su misericordia me cuidaba, ¿no? Y me sacaba adelante, ¿no? Inclusive recuerdo también, luego cuando exactamente el mes que me independicé, tenía que ir a Nueva York a tratar de promoverme, yo no tenía dinero, y bueno, me fui con el avión, con el hotel, y dije, Dios, por favor, que me inviten todos, la gente que voy a ver, que me inviten a comer, porque no tengo lana, y si no me invitan, pues no, va a ser de un muffin por día, porque eso es lo que me alcanza. Y en todos los días me invitaron a comer. Todos, no hubo un día que no me invitaran a comer. Estuvo buenísima la gorra, por cierto, ¿eh? Y Dios me salvó, o sea, Dios proveyó y me cuidó, porque fui obediente a Dios, porque le creí, ¿no? Y bueno, lo mismo hace con todas aquellas personas que le creen a Dios. Número 5, la quinta bendición que Pablo recibió porque le creyó a Dios y fue obediente a Dios, ¿no? Usó a Pablo para propagar el evangelio, ¿no? Usó a Pablo para propagar el evangelio. Una gran bendición el poder ser un instrumento de Dios para que otros conozcan a Cristo, ¿no? Hechos 28, del 8 al 14. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina, que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Apolos. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De ahí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día, después soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma. Bueno, vemos aquí nuevamente cómo Dios utilizó a Pablo. ¿Te acuerdas cómo Dios nos da muchos ejemplos que en esa época de la Biblia él hacía milagros para confirmar que la persona que estaba hablando hablaba la palabra de Dios, ¿no? ¿Te acuerdas cuando vimos cómo Dios, cuando manda a Moisés a liberar a los judíos de Egipto, les dijo, oye, ¿cómo van a saber que estoy hablando en tu nombre? Dice, bueno, ¿qué tienes en tu mano? Una vara, échala al piso, ¿no? Y la convierte en una culebra. Y el presidente lo que estaba mostrando es que Dios hacía milagros, en esos casos en particular, porque no había la Biblia, para acreditar que lo que hablaba Moisés, o en este caso lo que estaba hablando Pablo, era la palabra de Dios. Y por eso le permite hacer este milagro con el papá del gobernador, ¿no? Como lo sana, y luego con los demás. Y bueno, la historia, los historiadores cristianos nos confirman que se hizo, que Pablo, durante estos 3 meses que estuvo allá, formó una iglesia, ¿no? Gente que se convirtió por el testimonio de Pablo. Pablo fue usado por Dios. Y también habla aquí de que él estuvo 3 días en Siracusa. Y bueno, también los historiadores acreditan, han investigado y confirman que a pesar de que Pablo estuvo únicamente 3 días en esta ciudad, ahí también formó un grupo, ¿no? Que personas vienen a Cristo por el testimonio y la obediencia de Pablo. Entonces Dios lo usó grandemente a Pablo como nos puede usar a nosotros. Y esto también nos demuestra cómo finalmente nosotros lo único que tenemos que hacer es ser obedientes a Dios. Y Dios hace el resto. Pablo lo único que hizo fue dejarse ser usado por Dios, el aplicar las enseñanzas de Dios, de ir, de pensar en los demás, de darse a los demás, de compartir su fe. Y bueno, eso trajo que en Malta se formara un grupo, eso trajo que en Siracusa se formara otro grupo, otra iglesia. Y bueno, Dios te va a usar a ti también grandemente en tu célula, ¿no? Con tus discípulos. Si tú obedeces a Dios y empiezas a decir, Dios, yo te quiero obedecer, quiero ser bendecido por ti para que me uses y más personas te conozcan a través de mi vida, porque es algo precioso, ¿no? Y esto que hizo Pablo nos demuestra que, bueno, tú lo único que tienes que hacer es lo poco y que Dios hace lo imposible. Vamos a ver qué dice Mateo 25, 21. 21. Y su Señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré.
Entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor, ¿no? Entonces, bueno, eso es precisamente lo que tú quieres decir, ¿no? En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Dios, voy a ser fiel en lo poco, no voy a aplicar esto. No puedes esperar que tu vida haya bendiciones si tú no estás obedeciendo a Dios. Repito, la salvación es gratis, esa es tuya, no te la quita nadie, ¿no? Porque nadie te la puede quitar. La Biblia claramente lo dice, Romanos 11:29. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y la salvación es un don de Dios. Entonces, si son irrevocables los dones y la salvación es un don, nadie me la puede quitar. ¿Por qué? Porque además no dependió de mí, me la regaló Dios. Yo no me la gané. ¿Sí? Entonces, por ahí puedes estar tranquilo y seguro, porque Dios no quiere que vivas apanicado, pero sí quiere que entiendas que las bendiciones aquí en la tierra, como se las dio a Pablo y todo lo que Pablo vivió, vino como consecuencia de que él obedeció. Fue fiel en lo poco y Dios le dio muchísimo a Pablo, como estamos viendo, todas estas bendiciones. La sexta bendición que le da Dios a Pablo, la número 6, para que lo apuntes. Y es algo que también es muy bonito y que a veces pensamos que eso no pasa. Y es, cumplió el deseo de Pablo, ¿no? A veces pensamos que el obedecer a Dios implica forzosamente el renunciar a todo lo que deseamos y que lo que deseamos nunca va a pasar. Y eso no es cierto. Esto es un claro ejemplo de que así no es. Cumplió el deseo de Pablo. Romanos 1, versículos 11 y 15. Luego Romanos 15, 23 y 24. Y Salmos 37, 4. Te lo voy a repetir, ¿sí? Romanos 1, 11 y 15. Romanos 15, 23 y 24. Y Salmos 37, 4. ¿No? Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Ese es el deseo de Pablo. Deseo veros. Está escribiéndolo a los romanos y los deseaba ver, ¿no? 15. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pronto estoy. Tengo deseos. Pablo se moría de ganas de ir a Roma a compartir. Ese era su deseo. Él lo deseaba de todo corazón el hacerlo. 15, 23 y 24. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Dice, y deseando desde hace muchos años. O sea, también hay que esperar, ¿no? Dios, dame paciencia, pero dámela hoy, ¿no? Así no funciona. O sea, Dios, yo tengo el deseo de hacer esto, tengo el deseo de predicar, tengo el deseo de ir a tal lugar, tengo el deseo. Está bien, ¿no? Y Pablo lo tenía, pero él estaba esperando, Dios le iba a cumplir su deseo, pero cuando Dios dijera, cuando era el mejor momento para Pablo, cuando pudiera tener el mayor efecto para lo que Dios quería hacer con Pablo. Vamos a ver qué dice Salmos 37, 4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Fíjate, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Sí? Él te las va a conceder. A veces pensamos, no, es que esto, si yo sigo, ¿no?, el plan de Dios, nunca, ¿no? Ese es el tema recurrente con los jóvenes, ¿no? Y cuando se quieren tener una pareja, ¿no? No, bueno, es que si yo me espero a que Dios me mande una mujer, no, bueno, pues me voy a casar de 80 años, ¿no? Y bueno, pues entonces le queremos dar una ayudadita a Dios y bueno, nos metemos en cada bronca que no te digo, ¿no? Y en vez de decir, o sea, si tu deseo es tener una pareja, bueno, Dios lo va a hacer. Y Dios quiere que esperes, porque Él quiere cumplir. Si tú eres obediente a Dios, Él se va a encargar de darte una pareja. O si tú quieres tener, no, yo recuerdo, esta Luz hasta se burlaba de mí, pues yo siempre, y bueno, saben que siempre quise tener un rancho. Saben que, gracias a Dios nos regaló el rancho, donde tenemos muchas actividades cristianas cuando se podía, y cuando se pueda lo vamos a volver a tener. Y yo soñaba con tener mi rancho. Es más, yo no tenía casa y ya quería comprarme un rancho. Y Luz me decía, oye, creo que estás un poco loco. Creo que primero tienes que tener una casa y después tener un rancho. Y, bueno, obviamente mi mujer es muy sensata, aquí el loco soy yo, y afortunadamente escuché la sensatez de mi mujer y no hice ninguna tarugada.
Y me acuerdo que ya, después de haber visto 20,000 terrenos, 20,000 casas, buscando un rancho, dije, Dios, a ver, yo creo que tú no quieres que tenga un rancho, ya lo entendí, ya lo acepté, me resigné, yo me quería llanero solitario, pero tú no quieres que yo sea no, ni Roll Rogers, entonces lo acepto, no hay problema, me rindo, ya lo acepto, ¿no? Y bueno, me acuerdo que fui a Mérida a la boda de una de mis sobrinas, y bueno, me subo al avión de regreso y yo nunca pido el Reforma, nunca lo pido. Pero eso que dije, a ver, pásenme en Reforma, señorita, me dieron Reforma, y bueno, me puse nuevamente, dije, pues voy a ver qué dice el anuncio de ocasión, se llama, ¿no? Donde venden cosas. Entonces agarro y me pongo a ver, y dice, rancho en Tres Marías con caballerizas, bla, 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 bla. Dije, no puede ser, esto es broma, ¿no? Porque además yo quería algo que estuviera entre México y Cuernavaca por los estudios de Cuernavaca y que pudieran ir las dos iglesias, ¿no? Entonces dije, no, voy a ver, ¿no? Yo creo que hasta se me olvidó y un día dije, pues voy a hablar, ¿no? Bueno, entonces fui y pues ya saben cuál es la historia. El rancho de Dios lo ha usado padrísimo, tenemos miles de actividades ahí, pero Dios me lo dio cuando yo finalmente dije, Dios, si tú quieres que lo tenga, padrísimo, si tú no quieres que lo tenga, también. Yo voy a ser obediente a ti, yo te voy a servir, ¿no? Y fíjate, yo también pude ver, también como lo hacemos, porque somos bien tranzas, ¿no? Oye, Dios es para ti, ahí vamos a llevar a mucha gente, vamos a hablar de Cristo, ahí vamos a tener reuniones, vamos a tener eventos evangelísticos, vamos a ganar a todo Huitzilac para Cristo, ¿no? Es bien fácil dorarte la píldora y bibliar tus deseos. Pero Dios dijo, no, a ver, cuando tú entiendas realmente que esto no es más importante que yo y tú renuncies, pongas este deseo que está en tu corazón, lo pongas ante la cruz de Cristo y le digas, Dios, te lo entrego, si tú quieres que lo tenga padrísimo y si no, no. Ese día Dios dijo, sí, órale, va, ¿no? Y Dios me lo dio de una manera verdaderamente milagrosa porque jamás me pensé que lo fuera a encontrar, ¿no? Y además, gracias a Dios, y creo que a muchos de ustedes les consta, ha sido un lugar de gran bendición para nuestro grupo, ¿no? Bueno, eso es lo que Dios quiere hacer, Él cumple tus deseos. A veces pensamos que dijo, no, es que si yo obedezco a Dios, es que nunca voy a conseguir lo que yo quería, caray. Y la verdad lo quiero mucho. Bueno, mira, lo más triste es que probablemente tú no lo obedezcas a Dios, probablemente consigas lo que tú quieres, lo que tú anhelas en tu corazón, pero nunca lo vas a disfrutar. Porque pusiste tanto deseo de conseguir eso, fue tan importante para tu vida, que cuando finalmente lo consigues te das cuenta de que, híjole, pues no llenó. No fue lo que yo esperaba. Yo me lo imaginaba de otra manera. Y pues súper triste. ¿Por qué? Porque lo pusiste por encima de Dios. Y Dios, cuando tú lo obedeces y lo pones a Él como número uno, y ponerlo como Él como número uno no es decir, sí, Dios, yo mañana me voy de misionero, ¿no? Y resulta que mañana ni la Biblia lees, pero bueno, ese día estabas prendido para irte de misionero. Entonces, cuando tú no haces eso, sino dices, Dios, yo te voy a creer y voy a empezar, ¿no? Con lo poco. Yo me acuerdo que les he comentado mucho esta historia que me gustó mucho de una mamá que estaba oyendo a sus hijos, ¿no? Que decía, yo amo tanto a mi mamá que yo iría hasta los Estados Unidos caminando. Y el otro dice, no, hombre, yo la amo tanto que daría 3 vueltas a la Tierra. No, bueno, no, nada, yo la amo tanto que iría yo hasta la luna, ¿no? Y la mamá finalmente entra al cuarto y dice, bueno, mire, si me aman tanto, ¿por qué no recogen su cuarto? Y eso es lo mismo que te dice Dios. Si tú me amas tanto, ¿por qué no me obedeces? Y si tú lo obedeces, Dios va a traer a tu vida una infinidad de bendiciones, como lo hizo con Pablo, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es creerle a Dios. Vamos a poner ahí, por favor, finalmente, la obediencia de Pablo. Provocó que Dios lo bendijera. Y le concediera los deseos de su corazón. Proverbios 28:20. Proverbios 28:20, perdón. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa.
El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. ¿Quién es el hombre de verdad? El que le cree a Dios, el que aplica los principios de Dios, el que vive, el ser humano que vive y aplica a su vida, sí, los principios de Dios. Y la verdad es que algo que sí me gustaría mucho hacer énfasis es que todo esto, la verdad, se resume en una cosa, en que tú y yo tomemos la decisión de obedecer a Dios. No tienes que ser un megateólogo, no tienes que ser el hombre o mujer más espiritual del mundo, no tienes que ser un erudito. Lo único que tienes que ser, lo único que tú y yo tenemos que hacer es tomar una decisión. Estoy hablando de los cristianos, ya tomamos la decisión de venir a Cristo. ¿Sí? Eso ya lo doy por un hecho, que tú ya aceptaste a Cristo en tu corazón. Es la decisión más importante de tu vida. Que, bueno, como sabes, realmente tú no tomaste decisión, Dios te llamó y te llevó a sus pies. Pero ahora sí tienes que tomar una decisión. La decisión que tú tienes que tomar, la más importante que tienes que tomar ahora que tú has recibido a Cristo en tu corazón, es obedecer a Dios. Y eso es una decisión. Eso es simplemente una decisión en la que tú dices, yo voy a obedecer a Dios. Yo estoy convencido de que la mejor opción, la única opción que yo tengo en mi vida es obedecer a Dios. Porque la otra es obedecer a mi carne. ¿Y te acuerdas cómo viniste a Cristo? Yo sí me acuerdo y no, la verdad me da pavor volver a estar en ese mismo lugar. ¿No? Enfermo de una colitis nerviosa espantosa, peleado con todo el mundo, ¿no? Yo creo que les comenté, ¿no? Que mi hija vio una foto mía antes de que yo fuera cristiano y me dijo, estaba chiquita, me dice, oye, papá, ¿por qué estabas enojado? No, yo vivía así, esa era mi forma de mi cara, así era, ¿no? Y bueno, yo no quiero volver a eso, ¿no? Y yo le doy gracias a Dios porque tomé una decisión. Eso no quiere decir que no falle, al igual que tú vas a fallar, pero sí tomé una decisión. La decisión fue Dios, yo te voy a obedecer. Y Dios ha traído grandes bendiciones a mi vida, como también lo ha traído a la tuya. Y quiere que sigas viviéndolas, tomando esa decisión, como la tomó Pablo. Pablo tomó la decisión de obedecer a Dios, sin importar lo que estaba viviendo, sin importar en dónde se encontraba, sin importar ante quién se encontraba. Él decidió obedecer a Dios. Y bueno, esa decisión trajo grandes bendiciones a su vida. Vamos a poner eso también. Pablo tomó una decisión. Pablo tomó una decisión, el obedecer a Dios. Y esto trajo grandes bendiciones a su vida. Jeremías 42:6. Jeremías 42:6. Sea bueno o sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios, nos vaya bien. Qué bonito versículo, ¿no? Sea bueno o sea malo. Ahí se refiere a que lo que le parecía, ¿no? Lo que a nosotros nos parece, a veces lo que nos pide Dios nos parece, pues bueno, a veces decimos, híjole Dios, ¿en serio? ¿En serio quieres que haga eso? No, no estoy nada convencido, pero aquí dice, sea bueno o sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios, nos vaya bien, nos vaya bien. Y bueno, y este estudio ojalá te motive a decir, Dios, estamos en una tempestad, no sabemos cuándo va a acabar, pero yo estoy aprendiendo cómo tú le diste grandes bendiciones a Pablo, porque él tomó la decisión de obedecerte, ¿no? Y yo quiero motivarte, Dios quiere motivarte a través de nosotros a que tomes la misma decisión, ¿no? Primero, recibir a Cristo en tu corazón. Si tú escuchas este mensaje por primera vez, sí, bueno, Dios quiere que le obedezcas. Y lo primero que tienes que obedecer es en reconocer que tú eres un pecador, que no puedes dejar de pecar, que no te puedes salvar, que necesitas un Salvador y que reconozcas que ese Salvador es Cristo, quien Dios mandó a la tierra a morir por ti y por mí, para que derramando su sangre nos regalara el cielo. Primera decisión. Y segunda decisión es que tú digas, Dios, yo no voy a vivir obedeciendo a nadie más que a ti. Conociendo tu Biblia, conociendo tus principios, aplicándola a mi vida, siendo un hacedor de la palabra, no tan solamente un oidor, para que entonces tú me saques adelante y llenes mi vida de bendiciones. Que además, no solamente sean para mí, sino se derraman a las personas que me rodean. Eso es todo lo que Dios quiere. Y si tú quieres obedecer a Dios y tomar esa decisión para Cristo, te pido que repitas en el silencio de tu corazón esta oración. Vamos a orar, por favor.
Dios, yo entiendo que ahora lo que tú quieres es que yo te obedezca. Que no te he obedecido, he hecho lo que he querido. Y esa es la razón por la cual en mi vida hay infelicidad, vacío, frustración, desaliento. Pero ahora entiendo que también me amas y que estás constantemente buscándome, rogándome que voltee a ti para que yo te obedezca. Te obedezca primero en aceptar que soy un pecador, que merezco el infierno, que no me puedo salvar, que necesito un Salvador. Dios, yo esta noche te quiero obedecer. Quiero dejar de pensar y de intentar lo que yo quiero, sino quiero obedecerte y hacer a Cristo el Señor y Salvador de mi vida. Quiero invitarlo a que nazca en mi corazón para que Él sea el Señor y Salvador de mi vida. Quiero apropiarme del pago que Él hizo por mí en la cruz. Quiero apropiarme de su sangre que Él derramó para limpiar mi pecado. Y a través de este pago, de este nacimiento de Cristo en mi corazón, quiero apropiarme de la vida eterna, de una comunión eterna contigo en el cielo. Por eso te pido que tu Hijo Jesucristo entre a mi corazón, para que me regale el cielo y para que también me regale una vida abundante si yo obedezco y pongo, como lo vimos con Pablo, todas tus enseñanzas como ley en mi vida. Yo te pido que tu Hijo Jesucristo entre en mi corazón. Te lo pido basado en las promesas de la Biblia, en el pago que tu Hijo Jesucristo hizo por mí en la cruz. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues ojalá tú quieras obedecer a Dios y bueno, para que tú empieces a recibir todas las bendiciones que Dios tiene preparados para ti. Aquí vamos a estar la próxima semana. Que Dios los bendiga, cuídense mucho y bueno, pues a obedecer a Dios. Buenas noches.